Julio Ramón Ribeiro fue un escritor peruano que nació en Lima, la capital de Perú, en el año de 1929 y muere en el año de 1994 a la edad de 65 años. Fue una figura destacada de la llamada generación del 50 y fue uno de los mejores cuentistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Realizó sus estudios escolares en Lima, la capital del Perú, para posteriormente ingresar a la Universidad Católica del Perú en el año de 1946, donde siguió estudios de letras y derecho. Posteriormente abandonó los estudios jurídicos en el año de 1952, y esto sucede cuando se encontraba en el último año de su carrera. Los abandona porque recibe una beca para estudiar periodismo en Madrid, en España, a donde viaja a finales de ese mismo año, concretamente en noviembre del año 1952. Ya para julio, en el año siguiente, en 1953, y después de que gana un concurso de cuentos que había sido convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, viaja a París, donde prepara una tesis sobre literatura francesa en la Universidad La Sorbona. Pero nuevamente decide abandonar los estudios antes de terminar y esta vez permanece en Europa realizando trabajos eventuales y alternando su estancia además de Francia, también pasa temporadas breves en Alemania y también en Bélgica. Eh, en París trabajó como traductor y también como redactor de la agencia France Press. Esto sucede más o menos en un proceso de 10 años entre 1962 y 1972. Posteriormente, en 1972, es nombrado agregado cultural, eh, agregado cultural por parte de Perú en la UNESCO y, y posteriormente se convierte en ministro consejero, hasta donde llega a ejercer el cargo de embajador peruano ante la UNESCO. Y esto sucede más o menos entre los años de 1986 y 1990. Ya para 1993, un año antes de fallecer, se estableció definitivamente en Lima, la capital de Perú. En su país recibió múltiples reconocimientos y se distinguió con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de Cultura, habiendo también recibido otros premios como el Premio de Literatura Latinoamericana y el Caribe Juan Rulfo. Este es uno de los premios literarios de mayor prestigio en el ambiente cultural hispanoamericano, lo cual representó un reconocimiento muy importante. Ahora bien, en lo que respecta a la obra de Julio Ramón Ribeiro, podemos decir que él pertenece al género de narrador, que se gesta en un movimiento que se conoce como la generación del 50. Este es un grupo de escritores que busca una renovación en la narrativa peruana y que tuvo como tema dominante la descripción de los cambios que se producían en la sociedad de Lima, en la sociedad limeña, que comenzaba en esos tiempos a sufrir ya un acelerado proceso de modernización. Eh,
es considerado además uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos. Y vamos, entre algunos de los volúmenes de cuentos que tiene, se pueden mencionar los que fueron publicados y que se llaman Los gallinazos sin pluma. Esto es en el año 1955. También hay otro que se llama Cuentos de circunstancias y otro que se llama Las botellas y los hombres. Sin embargo, aunque es más bien conocido por sus cuentos, publicó también algunas novelas. De hecho, hizo una trilogía en la cual, bueno, no es una trilogía, sino que hizo una serie de novelas. La primera de ellas se llamaba Crónica San Gabriel y es la más lograda, se considera que fue la mejor lograda y se encuentra ambientada en una hacienda serrana en la cual los personajes reproducen el sistema de explotación que había en ese tiempo. Había mucha injusticia y violencia dentro de la sociedad del Perú a mediados del siglo XX. Posteriormente, la segunda novela que hizo se llamó Los geniecillos dominicales y aquí se desarrolla un tema que tiene que ver con el desencanto juvenil y a través de un personaje y las vivencias y todo lo que vive alrededor de la vida de Ludo Totem. Es un personaje en el cual se pueden descubrir rasgos incluso autobiográficos del mismo autor. Hay otra que se llamó Cambio de Guardia y en esta novela se aparta de las técnicas narrativas tradicionales que había usado anteriormente en sus obras anteriores y relata la historia de un golpe de estado militar que cuenta con el apoyo de la oligarquía peruana. Y es interesante que en todas estas novelas el autor retoma los temas de sus cuentos, mostrándonos una visión que podemos calificar como escéptica de la vida y una reafirmación de su preferencia que tenía él por personajes marginales. Ahora bien, según el mismo autor, sus obras de teatro son retóricas y discursivas construidas más sobre la palabra que sobre la acción, lo que ha restado posibilidades a su puesta en escena. Durante sus últimos años, ya al final de su vida, acercándose a mediados de los años 90, en 1994, o sea, más bien a principios de la década de los 90, en la última etapa de su vida, comenzó la publicación de un diario personal con un título muy expresivo que se llamó La tentación del fracaso. Póstumamente se dio a conocer la correspondencia que mantuvo con su hermano, de la que se publicaron un volumen con el título o el nombre que se llamaba Cartas a Juan Antonio, del cual se hicieron diversos tomos entre los años de 1950 se publicó en 1996 y se escribió en el año de 1953 a 1958. Pues hasta aquí la obra y la biografía y lo que consiste la vida y la obra del escritor latinoamericano, particularmente peruano, y con
muy destacado en el género de cuentos, Julio Ramón Ribeiro.